Bien, este video es un resumen a uno de los temas del curso Grammatik en Språkundervisning, Paradigma verbal del español, se titula. Y bien, ¿de qué se trata? El verbo. El verbo es la mayor dificultad gramatical para un estudiante de español como lengua extranjera. Y podemos decir, en el caso del verbo en español, combina un signo de referencia léxica con un signo complejo de referencia gramatical. Según Gutiérrez Arauz, el conjunto de los morfemas gramaticales que se identifican en el verbo y en torno a los cuales se organiza el sistema es el paradigma verbal del cual vamos a hablar. ¿Esto qué quiere decir? En un ejemplo como esta oración, hablo español con mis amigos de la escuela. Solamente la palabra hablo combina un signo de referencia léxica, no muchos significados, pero incluye muchas referencias gramaticales, como por ejemplo, es un verbo en singular, en primera persona, está en presente simple, es de aspecto actual y está en modo indicativo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? El sistema en español está clasificado por el sistema verbal, ¿no? El número o la persona, la temporalidad, el aspecto discursivo, es de ahora o es del pasado, el aspecto verbal, cómo se dice, cuándo se dice, quién lo dice, y si es una opinión o si es algo real o si es una orden, ¿no? ¿Qué modo es? Más o menos para resumir esto, según la persona del número, en español tomamos el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, usted habla, vos hablas. En plural, hablamos, habláis, hablan. La temporalidad no siempre es real al tiempo que se dice, no es real al tiempo, no es coincidente al tiempo verbal. Pero sin embargo hay formas absolutas y hay formas compuestas. Absolutas como el presente, hablo, el indefinido hablé, el futuro hablaré, el condicional hablaría, imperfecto hablaba. Y las compuestas que están en los pretéritos perfecto, pluscuamperfecto de anterior, he hablado, había hablado, hubiera hablado. Y en fin, la perspectiva discursiva se refiere al momento al cual se dice. Si es un momento igual al enunciado, se dice en el presente, en el futuro o en el perfecto, el pretérito perfecto, como por ejemplo, hoy he hablado, hoy hablo, hoy hablaré. O es inactual, no coincide con el momento. Para ello se usa el pretérito indefinido, imperfecto, anterior o el condicional. Esto es otro aspecto en cuanto al proceso. Explica el lugar, cómo es el proceso y el lugar que tienen las paráfrasis. Entonces, en este ejemplo, se puso a hablar. ¿Qué significa se puso? Se, nomás el se, el uso del se, ¿qué significa? Es ¿qué se puso a hablar? ¿Quién se puso a hablar? Y también el se también es impersonal. Bueno, en fin, también aquí podemos hablar de la morfología léxica, si hay sufijos o prefijos que cambian el significado de las palabras. En fin, ese es el aspecto verbal. Y también hablamos del modo verbal. Depende mucho de la visión del hablante frente a la acción verbal. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quiere hacer una pregunta, una exclamación, un deseo, una duda, una apelación? ¿Y cómo lo hace? O sea, lo hace usando el modo indicativo, imperativo o subjuntivo. En el caso indicativo, hablo. En el caso del imperativo, habla. Y en el caso del subjuntivo, que hable. Bien, todo esto es como una explicación general de la gramática, pero en el sueco podemos tener esa misma explicación. Hablo español con mis amigos, está la misma oración. Jag talar spanska med mina vänner. Hablo
nomás el hablo ya incluyen dos partes, el jag talar. Cuando hablamos de persona y número, si hablamos, se necesita el pronombre jag talar, du talar, han, hon talar, vi talar. No cambia el verbo en el sueco, ¿no? Pero sí cambia el pronombre. Cuando hablamos de la temporalidad y las formas absolutas, existe el presente, el indefinido, el futuro, el condicional, pero no el imperfecto. Entonces, no existe de la misma forma como existe en el español. Entonces, ahí aparecen las coincidencias de lo que está en sueco está en azul y lo que está en español está en verde. Y de las formas compuestas, he hablado, jag har talat, y el pluscuamperfecto, jag har talat, pero el anterior no existe. La perspectiva discursiva podemos decir un ejemplo, por ejemplo, jag pratar med mina föräldrar, hablo con mis padres, puede ser, o estoy hablando con mis padres, como una perspectiva actual. O inactual sería prata med mina föräldrar, jag brukar prata med mina föräldrar, o bueno, hay otras formas, pero hay un poco más de relación con el español. En el aspecto verbal, ¿qué podemos decir? El se puso a hablar podría explicarse como algo se puso a hablar, quién se puso a hablar. Ahí está un poco la pregunta. De började talas, o han började tala, o han började prata, hon började prata, tala. No sabemos exactamente ese quién, pero sí hay que explicar un poco más qué significa se puso, para darle sentido. Y en cuanto al modo verbal, existen jag talar, indicativo, tala, habla, imperativo, tala, que hable, pero no es igual el uso. Pero bueno, más o menos para resumir todo esto, un estudiante de LB, o del español como lengua extranjera B, que el español incluye en su verbo, incluye normalmente la persona y el número. El verbo se necesita, en el sueco se necesita el pronombre como yo. En el pasado indefinido, el pasado perfecto o el pretérito perfecto, hay usos diferentes. Entonces ahí está un ejemplo como jag har pratat, significa he hablado o significa hablé. Hay marcadores temporales también como, pues que se explican normalmente como hoy o ayer. Ayer he hablado, no, ayer hablé. Hoy he hablado, por ejemplo. Con todo y eso, lo que hablamos de la perspectiva discursiva es lo que marca la diferencia. La temporalidad en el sueco no coincide como en el español para el pretérito anterior y el pretérito imperfecto. Esto también genera ambigüedad. ¿Qué significa? ¿Es igual yo prataré con hablé o es igual a hablaba? ¿Y por qué? Y asimismo, el aspecto verbal del sueco no es comparable al español. Los usos de paráfrasis en español dependen del contexto y del hablante, lo cual implica comprender las metáforas de las acciones. Hay muchas cosas simbólicas en el español que el estudiante tiene que comprender para que lo pueda usar más. Y asimismo los modos, sí existen los modos, pero la diferencia está no solamente en la forma sino en el uso que el hablante le dé. Por ejemplo, hon lever es indicativo, hon leve es subjuntivo, level es imperativo, existen, pero bueno, el uso es diferente. ¿Vale? Me alargué un poco, pero más o menos eso es todo. Estas son las referencias. Gracias por la atención prestada.